A ver, Domingo, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar ahora? De las mentiras. Las mentiras, ¿no? Nos vamos a poner en un compromiso. Toda la gente que está en esta mesa, vamos a decir uno por uno cuántas veces mintió hoy. No. ¿Qué dicen? No, hoy no. ¿No? ¿Todavía no? Después del almuerzo, en todo caso. Puedo justificar que todavía no, porque hay un estudio que dice que mentimos menos a la mañana, porque las neuronas todavía no se despertaron y siempre después del mediodía generamos más mentiras. Ah, mira. O sea, la gente que el domingo se levanta tarde, prácticamente. Justifica que nuestro programa no es mentiroso. No sé si los de la tarde. Perfecto, entramos justito, hasta las 1. Hasta la 1 estamos bien. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de las mentiras. Doy la bienvenida a Mariela Aguirre, que está acá con nosotros. María, gracias por estar. No, por favor. Muy buenos días también a toda la audiencia y muy buenos días también acá a los compañeros. Acá tomando unos mates, vamos a hablar de un informe que a mí me llamó la atención, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de las mentiras. Lo voy a leer algunas partes. Dice que según un estudio hay cada 10 minutos nosotros tenemos en medio de una conversación podemos llegar a mentir hasta 3 veces. Por omisión, por exageración o bueno, por decir alguna mentira, ¿no? Dice, algunos seres humanos acogen el mal hábito de ocultar la verdad, normalmente por miedo, vergüenza o presión social. El filósofo griego Aristóteles decía que el castigo de un embustero, atención con esto, ¿no? El castigo del embustero es no ser creído aún cuando se dice la verdad. Una condena. Una condena, ¿no? Sí, una condena. Para el embustero. Uh-huh. Es como el cuento del lobo, era el cuento que mintió cuando dijo la verdad, nadie le creyó. Claro, sí. Mira esto, dice, es curioso, pero la sociedad exige a todo funcionario público o personaje famoso, que es un poco lo que hablábamos al principio, que sea completamente sincero, ¿no? Hay como una exigencia social a los políticos y famosos, dice. Nos tomamos como auténtica traición toda falta de honestidad, aunque sea un problema padecido, por la mayoría en mayor o menor grado. ¿Qué es la mentira, María? La mentira es como una respuesta emocional que tiene el ser humano para justamente defenderse de aquello que quiere ocultar. La consecuencia es el engaño, es la traición. Esto es la mentira, ¿no? De algo que se quiere ocultar por diversas razones. Y hay que tener en cuenta que la mentira, si bien es parte de la naturaleza humana, entra en todos los ámbitos, tanto público como privado. Cuando uno dice privado es en las amistades, en el tema también de la familia o de los afectos, y en la parte pública entra en todo lo que tenga que ver el gobierno, la sociedad, el trabajo, las economías, las medidas, o sea, atañe, digamos, a todas las áreas. Y en realidad tiene una función. Justamente es ocultar aquello que no se quiere decir, la verdad, justamente como vos bien los leías conceptualmente, para disfrazar o preservar, mejor dicho, preservar la imagen que nosotros quisiéramos que los otros tengan de nosotros mismos, ¿no? O sea, como una manera de cuidar esa representación, esa imagen, para vernos fortalecidos, que nos vean como nosotros queremos también. Entonces, por supuesto que de acuerdo a los distintos ámbitos, las mentiras van a ir cobrando mayor fuerza o no. Claro. ¿En qué sentido? Hay mentiras, por ejemplo, que tienen que ver muchas veces cuando son en el ámbito familiar con preservar cierto daño, cierto dolor o cierto malestar, o algunas justamente es de no enfrentar la verdad, de no enfrentar la verdad o no enfrentar la realidad, mejor dicho, ¿no? Sí. Porque como es muy dolorosa o es frustrante o no se quiere ver, entonces se evade como una mentira como para seguir disfrazando esa realidad. O sea, de acuerdo a los distintos ámbitos donde utilicemos, y si te pones a pensar, no dejan de ser como herramientas. Claro. Hablando de eso, te quería contar, Mariela, que hay un estudio que se realizó en Reino Unido, Finlandia y México, que dice que las mentiras piadosas son buenas para la sociedad. Te leo un fragmento. Según la investigación, las mentiras piadosas no solo ayudan a evitar enfrentamientos o herir sentimientos, sino que también son parte fundamental de la formación y consolidación de las comunidades. Para fundamentar esto, ellos desarrollan un modelo matemático sobre cómo crecen los grupos de personas y cómo evolucionan en el tiempo, añadiendo como variable clave la mentira. De esta manera descubrieron que las grandes mentiras conducían a la desintegración de las comunidades y las mentiras piadosas o pequeñas
mejoraban las conexiones entre las personas y determinadas mentiras también ayudaban a desarrollar y fortalecer los grupos. En realidad yo creo que es importante establecer acá una diferencia. La mentira es mentira con cualquier tenor. Sí, o sea, y cumple una función de ocultamiento de la verdad. O sea, con respecto con la verdad no se puede, digamos, contrarrestar nada. La verdad siempre te lleva a la libertad, a la creatividad, a la salud. Te lleva a otro camino que la mentira. El tema es esto que veníamos diciendo anteriormente, hay mentiras que ayudan a preservar, o puede ser el dolor o la moral, o puede ser justamente para que no se frustre la persona, para que, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, muchas veces cuando se va a transmitir un diagnóstico, ¿no? Generalmente a ese tipo de mentira uno, digamos, socialmente se tolera mucho más por el hecho que tiene un fin que es cuidar el sufrimiento o preservar determinado dolor a la persona. Pero sinceramente no deja de ser una mentira y tarde o temprano las consecuencias van a venir. Dice el proverbio, acá lo leo, dice, con una mentira suele irse lejos, pero sin esperanzas de volver. Tal cual. ¿No? Es como que te lleva a un límite en el cual... Es lo que literalmente, o por ahí nosotros vulgarmente, mejor dicho, conocemos la bola de nieve que se va generando, ¿no? O sea, una mentira para poder sostenerlas tenés que ir generando otras mentiras, otras acciones de mentira, y cada vez vas necesitando disfrazar más la realidad a tal momento o que te perdés en sentido de que ya te desconoces en la historia o gastaste. Y otra cosa, en la mentira se gasta muchísima energía para sostener, porque todo el tiempo tenés que ir hilvanando qué aditivos, qué historias, qué personas, qué lugares. Y recordando las mentiras anteriores, si se relacionan. Por eso, hilvanando si se relaciona, y es un gasto importante que hace el psiquismo para poder sostenerlo. O sea que... es lo que se dice, la bola de nieve que va y que va y que en algún momento, por supuesto... Ahora, hablamos de algunas experiencias, y sobre todo en cuestiones de familia, digamos, cuando hay, qué sé yo, un familiar que está en una situación de salud muy grave, por ahí se preserva incluso, por lo general, los padres, la forma de contárselo. ¿Eso también califica de mentira, digamos, preservar en cierta forma? Es una mentira. O sea, por eso hay que diferenciar todo intento de disfrazar cierta verdad, ya sea por omisión, por exageración, o por atenuar cierto dolor, es una mentira. O sea, lo que pasa, y ahí está la diferencia, que socialmente es aceptable cuando tiene este fin de preservar al otro, o de que el otro no se sienta excluido, que no se sienta mal, o realmente, por ejemplo, cuando uno quiere ponerle determinados atributos a una persona para que él se pueda sentir bien, para reforzar su autoestima. Entonces, esto es tolerable, digamos, socialmente, y se permite y no está condenado. Ahora, la mentira que tiene una intencionalidad de traición, de engañar, o de yo querer llevar una verdad o una acción para instalar algo en mi beneficio o preservar mi imagen, ahí sí esto es, digamos, mucho más... traición, se ve como una traición. ¿Percibís desde tu ámbito profesional o desde lo que uno puede observar? ¿Sentís que hay una necesidad distinta de lo que es nuestro desarrollo en la sociedad a lo que hacemos en la intimidad? Puede ser con la familia, con los amigos. Hay como una... Permanentemente. Sí. Yo creo que tiene que ver un poco con la sociedad que nos toca vivir hoy en día. Y cuando hablo de sociedad no solamente estoy hablando de la Argentina. Por ahí nos toca hablar a nosotros nuestra realidad, pero vivimos en un mundo donde se privilegia permanentemente el bienestar, el exitismo, de que tenés que estar bien, de que tenés que tener la familia organizada, de que tenés que tener buen trabajo, que tenés que tener, no sé, mostrarte alegre. Hay como patrones de conductas que están instalados en la sociedad, y como muchas veces uno no reúne esos requisitos porque la misma vida no es así, porque la misma vida no es todo el tiempo estar bien. Es parte de la naturaleza humana, los distintos humores, los distintos bienestares. Entonces eso nos lleva a querer mostrarnos y a vendernos de otra manera, porque justamente la realidad nos está exigiendo, y el estar mal, el no tener por ahí
qué sé yo, sentirse insatisfecho o no realizado con algo, genera que uno tenga que disfrazar su realidad. Y en realidad es un autoengaño permanentemente. La típica frase de Mirta Legrand: como te ven, te tratan. Así es. Y si te ven mal, te maltratan. ¿Es cierto? Y justamente te iba a contar que estuve leyendo varios estudios sobre la mentira y uno dice que la mentira más pronunciada es no pasa nada, estoy bien. Bueno, vos fíjate que eso es... no me pasa nada, sería, ¿no? No me pasa nada, estoy bien. Yo creo que hay que desglosar esto, porque en primer lugar forma parte de nuestra cotidianidad el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿Está? claro. También es cierto que hay determinados lugares y ámbitos donde uno puede realmente expresar lo que uno siente o lo que uno está pasando. Y muchas veces estas prácticas que por educación uno agarra y dice estoy bien, pero sin embargo uno internamente está viviendo un dolor importante, una pérdida económica, una falta de trabajo o algo, y no es el ámbito para desarrollar. Pero volvemos a lo mismo, esto de siempre estar bien y mostrar que todo tengo bajo control, no deja de ser una mentira y con un altísimo costo de poder sostener. De poder sostener, porque para eso se necesita energía para contrarrestar todo lo que uno está viviendo y lo que uno está padeciendo. Le invitamos a la gente que nos esté escuchando que si quiere sugerir algo, es medio imposible hacerlo anónimo en las redes sociales, o se puede. Se puede hacer anónimo, pueden escribir por privado y decirnos no digas mi nombre. Nos pueden preguntar sobre las mentiras también, alguna mentira que hayan pronunciado, porque hay veces que uno dice, bueno, dije esta mentira, pero era para no lastimar a alguien. No, nos ha pasado, bueno, el estudio dice que mentimos 3 veces cada 10 minutos. Y por ahí para la gente que está escuchando y por ahí la gente más joven que presta mucha atención a las redes, les quería contar un estudio que se hizo en Estados Unidos donde dicen algunos tips para detectar las mentiras a través de los mensajes de texto. A través del mensaje de texto. Sí, cómo darte cuenta si te están mintiendo a través de WhatsApp. Porque uno en vivo, si la persona tarda en responder... Voy a empezar a leer todos los mensajes de WhatsApp. Ahora presten atención los mentirosos por WhatsApp, porque hay tips para descubrirlos. Porque uno en vivo dice... Estoy abajo, estoy llegando. Ya estoy listo, ya estoy lista. Bueno, ese es el típico, como decíamos hoy, cuando repite la mentira uno ya no le cree más. Claro. Si te dijo varias veces, estoy llegando, y siempre llegaba como media hora después, uno ya sabe, cuando él te dice está llegando, falta media hora. Vos sabés que yo tuve un amigo al cual le pasaba a buscar, antes, mucho cuando salía, le pasaba a buscar y me decía, yo estoy listo, ¿no? Entonces yo salía de mi casa y consideraba que entre el tiempo en que yo llegué a la casa de él y él ya esté listo, digamos, ya podría estar esperándome abajo. Imposible. Dice, estoy abajo y tardaban media hora en bajar. Y bueno, de esa mentira me hago cargo cuando yo... Después hice lo mismo. No, ¿sabes lo que hice después? Le decía, estoy abajo y todavía estaba en mi casa. Eso te iba a contar. Esa mentira me hago cargo siempre 5 cuadras antes de llegar a un lugar, digo, estoy abajo. Sí, totalmente. Porque le calculás el tiempo que la persona va a bajar. Bueno, les digo algunos de los tips para los que nos están escuchando. Bueno, los tips para descubrir las mentiras a través del WhatsApp y los chats son... Miente si tarda mucho en responder. ¿Qué piensan? ¿Les parece? A ver, ¿cómo? Miente si tarda mucho en responder. A través de WhatsApp uno puede ver, borró, escribiendo, deja de escribir, escribiendo. Pero están esos que en el WhatsApp podés leerlo sin que te notifique de que ya leyeron. ¿Qué es eso? ¿Mentira también? No sé. Yo creo que depende también, yo creo que todo eso puede ser, pero a veces también, a mí me pasa en lo personal, digamos, que por la función de uno tienen tantos mensajes, tantas demandas que uno no da tiempo, a veces en el día, porque cada pedido implica una gestión, entonces muchas veces eso hace que, bueno, uno lo vaya leyendo en la medida que va pudiendo resolver, pero depende en las cuestiones por ahí personales. Igual se refiere a los que reeditan a medida que escriben, que uno ve que están escribiendo y uno ve por ahí que estuvo escribiendo 20 minutos y te mandó 2 palabras. O por ahí no te mandó nada. ¿Qué pasa cuando no te mandan nada? ¿Ves que estás escribiendo? Y bueno, pero ustedes están, o estamos hablando acá de un aspecto de la mentira que yo creo que es importante que conozcamos, porque el hecho de que por qué mentimos, ya sea por WhatsApp, ya sea por la escritura, ya sea por un café, por un mate, a nosotros nos permite conocernos, porque habla de nosotros, habla de qué es lo que estamos intentando hacer cuando le hacemos. ¿Es la mentira para el otro? ¿Es para mí?
yo creo que es un indicador, es un dato referencial que habla más bien de nosotros. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Porque, ojo, se vuelve una práctica, se vuelve un hábito y después esto forma parte de la cotidianidad y a veces innecesario, porque a veces que son mentiras hasta, por ejemplo, que se agrandan historias como para que los otros se rían o para caerle bien. Entonces, la exageración. La exageración, justamente es como una... para caer gracioso. Entonces esto forma ya hábitos y realmente no deja de ser una falsedad en nuestra vida y forma parte como un rasgo de carácter. Y yo no estoy hablando de ciertas características de personalidad donde la mentira forma parte de la relación con el otro, como por ejemplo muchas veces una psicopatía, y cuando digo psicopatía entran aquellos que hacen las asociaciones, por ejemplo, ilícitas, o aquellos que van mintiendo producen estafas, por ejemplo. Ahí ya tienen que ver más bien con perfiles o estructuras de personalidad que utilizan para ese fin. Y después están las mentiras que son propias de la naturaleza humana y que uno, digamos, no lo está usando con este fin. Pero, por ejemplo, las estafas económicas tienen que ver con eso, las amorosas también, claro. Pero las estafas económicas tienen que ver realmente con utilizar una falsa información para redituar con su objetivo, ¿no? ¿Se puede considerar que cuando uno miente para afuera también se está mintiendo a sí mismo? Tal cual. Por eso es lo que yo decía, que la mentira ocupa un lugar que me permite a mí conocerme a mí, por qué yo tengo que mostrarme así, y también con respecto al otro. Retomando el ejemplo de este amigo que siempre te decía ya abajo, ya abajo. Uh-huh. En realidad te decía para tranquilizarte, porque sabía claro. que él estaba en falta, y para tranquilizarte. En definitiva, el culpable, el acelerado. Claro, sí, era para tranquilizarte a vos, porque sabía para que bajar tus ansiedades. Entonces utilizaba este ardid. Es un ardid, claro. Es una herramienta la mentira, pero cumple una función también. Yo creo que es importante que no estoy hablando de las mentiras por engaños, como el tema de las estafas, donde realmente se juegan con las expectativas de las personas, con el sufrimiento, con el dolor, estos chamanes, todo, que son realmente también a veces mentiras, que juegan a veces hasta con la fe de las personas. Claro, eso hay mucho. Por eso, distintos ámbitos, distintas realidades, lo que la mentira tiene una función de preservarnos a nosotros y preservar a nuestro psiquismo de aquella situación insoportable, de aquella situación intolerable. Esta es la función de la mentira. Insisto, no hablo de la mentira del embaucador o del psicópata que justamente vive y hace un negocio de eso. Eso no, porque es direccionado, es consciente, hay un rédito en eso, pero en general las mentiras así de nuestra cotidianidad, muchas veces para preservar esa realidad insoportable. No, que yo vengo escuchando y que hasta ahora hablamos del que miente, ¿no? Uh-huh. Del que miente, pero... Muy buen dato. El que recibe la mentira, ¿por qué vivimos en una sociedad en la que le gusta escuchar mentiras? Políticos, chamanes, iglesias, en el aspecto sentimental también, porque muchas veces nos damos cuenta de que nos están mintiendo y aún así seguimos con la mentira. El psicópata o el golpeador, como sé que empieza con una mentira y la otra persona en un primer momento se da cuenta de la mentira. Después, bueno, entra en una situación que por ella no la puede manejar. Pero ¿por qué vivimos en esa sociedad en la que nos gusta tanto la mentira? Yo creo que es importante el aspecto que vos estás tocando, porque en realidad en una comunicación se necesita un receptor y un destinatario. Claro. Que a través de la comunicación se viabiliza, digamos, la mentira. Muchas veces hay personas que necesitan escuchar y sostener esa mentira como para poder seguir sosteniendo esa realidad y seguir creyendo que eso sigue funcionando así, pero por un beneficio personal. Porque asumir esa verdad tiene un costo, por algo se miente.
se disfraza la realidad. Asumirlo tiene un costo y ese costo a veces es muy alto emocionalmente o implica tomar nuevos rumbos en la vida de uno. Entonces muchas veces uno quiere creer que eso es verdad y seguramente que esto se dispara sobre todo muchas veces en las relaciones de familiares, de pareja, donde en la práctica muchísimo donde más se ve vehiculizado estas cosas, que justamente hay una negación para seguir sosteniendo una realidad porque afrontarla es muy dolorosa. ¿Una mentira puede ser permanente, es decir, que perdure por siempre? Sí, puede ser permanente. Lo que pasa es que todo tiene un tiempo también de caducidad, en sentido de que pueden pasar situaciones que se develen, o sea, tarde o temprano. Para eso tenemos millones de frases, ¿no? Exactamente, se me viene esta expresión. Que las mentiras tienen pata corta y esto en la realidad pasa porque en algún momento por una situación, por algo surge alguien que me comenta y la verdad se devela. Es difícil sostenerlo por muchísimo tiempo. Y recién hablabas de que habitualmente hay personas que están en constante, digamos, mintiendo todo el tiempo, ¿no? En los aspectos más caseros, hasta en su vida profesional, en el desarrollo del trabajo, con sus compañeros y demás. ¿Y qué pasa cuando esa persona no la percibe de esa forma? Digo, una mentira, la manifiesto y yo sinceramente no la considero que sea una mentira para mí. Es decir, que solamente yo estoy convencido de mi propia mentira, sería, ¿no? Algo así. Yo creo que hay personas, porque convengamos que esto es muy subjetivo también, tiene que ver con la historia de cada uno, con la personalidad y la estructura de personalidad o de cómo configuró ese psiquismo. Hay personas que llegan hasta creerse la mentira, que es parte de la realidad y están convencidos, y lo peor que construyen su vida y sus vínculos a partir de esa mentira. El tema es que se vuelve muy difícil porque es difícil sostenerlos y aparte otra cosa. No podemos tampoco subestimar al otro. El otro también percibe en las mentiras, en las vacilaciones, en los datos cuando son cambiados de información en los lugares. Entonces también va llevando a que esa persona vaya perdiendo la credibilidad. O sea, no hay que subestimar tampoco la inteligencia del otro. Hay algo que es un factor que se rompe muchísimo acá, que es el principal. Lo que se destruye es la confianza. Exactamente. En lo que sea, en la función del funcionario, del profesional, del marido, del novio, del amigo, del jefe. Lo que se destruye es la confianza y sinceramente sin la confianza es difícil construir y avanzar. Yo creo que ese es el deterioro. Que son las relaciones humanas, ¿no? Es decir, destruir una confianza es... ¿Después de eso qué? ¿No? ¿Cómo generar? Y como dice Aristóteles, a ver, la frase de Aristóteles es mortal, ¿eh? El castigo del embustero es no ser creído aún cuando se dice la verdad. Julie. La verdad que muy interesante, me están escribiendo mensajes buenísimo. queriendo mandar sus consultas, así que acuérdense, nos pueden escribir a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Vivo16, en Instagram @Vivo16soc y también en Twitter Vivo-16. Enseguida seguimos con la charla con Mariela y esto de las mentiras, ¿eh?